Las dos se llevaban muy bien. La doncella del árbol nació del gran árbol, fue amada por todos por su belleza, y finalmente su mano fue pedida por un rey de un país del otro lado del mar. La princesa del vecino país amarillo no estaba contenta con eso. La princesa del país amarillo envió tropas al país verde y mató a la doncella del árbol. La hija de Blanco lloró ante los restos de la doncella del árbol. En el momento en el que esas lágrimas cayeron en la doncella del árbol, milagrosamente su cuerpo volvió a un pequeño retoño. El retoño se convirtió en un árbol increíblemente grande, y continuó vigilando el bosque por siempre. Y ellas vivieron felices, para siempre. Del cuento de Hada Frecis, la doncella del árbol. Saludos a todos, soy yo de nuevo, Sasuke Uzumaki, esta vez trayendo la segunda parte y última de esta novela de las Sevilius Chronicles. Aquí abordaré lo comentado en el primer vídeo que hice. En el próximo vídeo hablaré de los personajes y el contexto histórico de la obra como de costumbre, con el añadido de las historias cortas. Y ya de paso, es conveniente ir a verlo antes de comenzar con este, para quienes no lo hayan hecho todavía. A rasgos generales, no hay nada más que comentar, por lo que daré continuación al vídeo. Cuando tus hijos están jugando con Pikachu, ellos están jugando con el propio diablo, que es el dios de la reencarnación, que de hecho no... Bien, siguiendo el esquema de apartados a tratar, toca hablar de los personajes a profundidad, que como siempre, deberé de extenderme. Hay un detalle a resaltar, y es que no hay tantos personajes como en la anterior novela, y estos son relativos o directamente construidos por relación con Micaela y Clarice, por no tener un carácter introductorio como lo tuvo Cloret Amarillo. Aún así, no todos los personajes a analizar padecen de este hecho. Vamos a empezar con Enuka Clockworker, ex hechicera de los héroes de Lucifenia, bruja antagonista de Baby Sir por la obtención de los contenedores de pecado, y por último, maestra del espíritu del bosque Held, Cumilia. Sabemos de la hechicera que es una personaje la cual en la práctica no está bajo normas de otros de su mismo o mayor estatus social, y ni siquiera esto es una excepción fuera de las instituciones palaciegas de los reinos de Lucifenia y Elfegord. Ambas situaciones se pueden observar al comienzo de la obra en la conversación con Marian Futapi, igual de rango de Luke como heroína de Lucifenia, la cual no pudo convencer a la Pelipurpia de quedarse como hechicera real en el reino tras haber finalizado los acuerdos del juramento del puente de Sanosun, aun si eso significaba recibir a una monarca poderosa y absoluta como lo era en Lucifer Dautrich. También este hecho uno puede intuir con el trato ambiguo que la leviantana le da a la deidad Hel, el cual recordemos que está venado y se le da un tributo de hacer milagros por sus feligreses, veas el caso de Clarice, cosa que carece con el trato sin formalismos ni clericán de Eluca Clockworker, la cual resulta algo irónico, al tener la bruja un mayor trato de independencia con la deidad de árbol que cualquier creyente. Se entiende que el propósito último de Eluca es la recolección de los contenedores de pecados, los cuales son armas poderosas que se mencionan en la obra, las cuales en manos de personas influyentes son capaces de causar desastres a gran escala. Esto lo sabemos por los acontecimientos como los de Vanica y Veromanía, mencionados levemente por Held, o por la conocida catástrofe de Levianta, de la cual Eluca resultó ser parte responsable, aunque como lectores no llegamos a conocer sus magnitudes. Sobre su caracterización y personalidad, la hechicera resulta ser una mujer caprichosa y descuidada, la cual refleja con el resto del personaje una actitud apática, mezclada con un punto cínico de decir su parecer. No siempre Luca resulta bien parada o impoluta como hechicera excepcional pese a ser distantes, pues resulta que la Pelipúrpura muestra esa faceta como persona al ser en que oculta sus errores del pasado y el apego hacia las personas, ejemplificado esto con la catástrofe de Levianta, y en especial con su reacción reacia a que Micaela y Gumilia se negasen a ir con ella y seguir siendo humanas, pese a que esto llevase a que pudiesen morir con la conquista de Elfegord. También a esto, y pudiéndose suponer por lo mencionado con anterioridad, encontramos que durante la obra, todas las acciones y decisiones para obtener los contenedores de pecados, la hechicera los decidió ella sola, aun cuando necesitase el consejo de Held, como ser milenario, y de los dos espíritus de Micaela y Gumilia. Esto se ve con la decisión completamente arbitraria de hacer de Micaela y Gumilia mujeres, o las réplicas que le da a Held, pese a saber que la deidad tenía razón. Es importante de mi parte dejar claro que esta descripción no nos tiene que hacer pensar que Luca es una mujer irracional y evasora de sus responsabilidades de bruja por inmadurez, en absoluto. Esta introducción no solo nos habla del personaje como otro cualquiera, puesto que con la ermitaña se introduce la segunda temática de la obra, no tan evidente, pero presente y que también es una genial de las Sevilius Chronicles. Esa es que pasó el tiempo y la inmortalidad de Luca Clockworker. Para empezar, hay que matizar que de los diferentes tipos de inmortalidad que existen, en el caso de Luca hablamos de la llamada inmortalidad élfica, que significa que la ermitaña no se ve afectada por el envejecimiento físico y mental, o dicho de otra forma, que resulta ser inmune al paso del tiempo. Luca es plenamente consciente de ello, y por esa razón, contiene mayor peso su narración en primera persona que el de Micaela y Clary.
Eluca siempre narra sobre los acontecimientos ocurridos en un pasado con exactitud, sea sobre las tendencias climáticas en Lucifenia, sea sobre los conflictos entre naciones en Ebilius, sea de cómo conoció a la corte del país amarillo, o incluso sobre la religión del bosque del árbol milenario. Todo ello sin identificarse o sin intenciones de valorar estos sucesos, aun cuando la ley viantiana sea partícipe directa de ellos. Es claro que en el mundo de las Ebilius Chronicles en este momento, la vida de forma optimista es dura, y en un sentido realista es una tragedia. Catástrofes, conflictos entre reinos o el peligro latente de los demonios del pecado libres son una muestra clara de que para los humanos la muerte es algo cercano y aceptado en la historia. A nivel de la sociedad en los reinos, lo dicho con anterioridad varía, pues no es lo mismo nacer parte de la realeza como Ken Marlon, nacer como guerrera como Germaine Madonia o criarse en unas condiciones de una aldeana rural de Yatski, como es el caso de Chelsea. ¿A qué pretendo llegar al mezclar ambos conceptos? Pues ya existen contextos con mayor tendencia a la muerte por causas externas, pero es un hecho que los humanos se enfrentan a la muerte por vejez. Y a esto añade un factor. Como mencioné en el anterior vídeo, los reinos son sociedades estamentales, por lo que a diferencia de Eluca Clockworker, todos los personajes de las Ebilius están determinados a heredar la función de sus antecesores en vida, y en la muerte, tener sucesores que hereden su voluntad. Rillian heredó el trono tras la muerte de Art y Anne Lucifen d'Autriche. Germaine Madonia heredó la voluntad de guerrera y heroína carmesí de Leonard Daudonia como su único padre, o Marianne Futapir heredó su condición de jefa escribienta y murió luchando enfrentando a Chartet. Claro que resulta distinto en el caso de Alena Madonia y Yukina Frecis, al no tener un destino fijo o haber heredado un estamento social, pero por un lado, la función de Alena Madonia de Sirviente Real se debe a una decisión de salvaguardar su vida por parte de Anne y Leonard, y por el otro lado, con Yukina, no parece interesada en heredar el negocio de su padre Kelfrecis, aunque esto último lo explicaré en un rato. Eluca Clockworker es una apatría inmortal, que significa que en la práctica no es perteneciente a ningún reino, al haber ocurrido la catástrofe Levianta y abandonar Lucifenia, la cual por su condición no vive bajo la norma en su mundo. No es movida por una idea de pertenencia a un reino, a una etnia, a un estamento social o ni siquiera a un grupo religioso o espiritual, pese a ser esta hechicera. Su propósito, como bien sabemos, es obtener los contenedores de pecado, y para ello debe interactuar con los humanos mortales, aunque sea ajena a ellos. Pero ahí es donde reside su debilidad, puesto que la hechicera sigue siendo humana, lo que conlleva que tiene la misma percepción del tiempo y necesidades básicas que el resto de personajes, pese a ser inmortal, por lo que en el camino se ve expuesta a desarrollar afecto y la necesidad de interactuar con otras personas, aun cuando estos nunca lleguen a ser conscientes de lo que implica su estamento social o tarde o temprano mueran. En el fondo, Eluca Clockworker resulta cínica y se aleja voluntariamente de las personas por la propia salvación de ellas. Claro que esto no quita el ser causante indirecta de las masacres y de poseer una despreocupación de lo que ocurre en los reinos, pero queda entendido que el deber de la peli morada, como personaje, se encuentra en el ser una profeta del mundo mágico y que, irónicamente, interviene en el mundo terrestre más que las ciudades de las Ebilius Chronicles. Viéndose la importancia de la ermitaña, queda ver en el futuro cuál será su próximo destino, junto a su acompañante Gumilia. Nadie sabe lo que ocurrirá, solo Hel sabe, o es lo que dice la palabra. Y ya que la menciono, la siguiente es Gumilia. ¿Qué puedo decir del personaje? Esta resulta ser una contraparte interesante con Micaela, ya que Micaela tenía curiosidad por el mundo humano y una inocencia pura, mientras Gumilia resulta un espíritu del bosque más introvertida y que tiene una mayor obediencia, viéndose esto con el primer rescate a Micaela en la casa de Clarit, ya que esta primera desobedeció a Held. En la historia no aparece mucho, puede mostrar ser una buena discípula de Eluca, aparte de preocuparse mucho por Micaela. Esto se puede intuir cuando Gumilia resultó molesta con Clarit, cuando la visitó en el monasterio. A rasgos generales, Gumilia no resulta un personaje destacable fuera de lo dicho, más que nada porque el resto se mencionó en el apartado anterior. De la misma forma que Eluca, el viaje por los contenedores de pecado les espera ahora en adelante. Kelfrecis, el gran comerciante de Marlon. Su caracterización es conocida de la novela anterior, un éxito comerciante burgués y carismático que en esta novela cobra más protagonismo. Es destacable la relación que tiene con sus sirvientes, en especial con Micaela al ser elfeniana, y la involucración de estos en sus actividades. El comerciante tiene un trato justo y ayuda de gran manera a los sirvientes, ya que sabemos que estos, como extranjeros, tienen una complicada situación en Azeid, pero ello lo expliqué en el apartado anterior de Micaela, por lo que no me extenderé. Claro que a él se le puede culpar en cierto sentido de exponer de más a Micaela en frente a sus patrocinadores, viéndose esto como Kael se enamoró de Micaela, lo que causó la caza verde, pero al final siempre fue justo con Micaela y sus sirvientes, al no mostrar abuso de poder como lo son los visibles en otros personajes, como viene siendo Rilliane durante su reinado. Un hecho clave fue el haber financiado a los revolucionarios de Lucifenia, o el haber salvaguardado a Clarice en el monasterio tras lo ocurrido con Elfegor, cosas que de nuevo son sabidas y explicadas. Su futuro es incierto, pero podemos intuir que su esposa, Mikina Frecis, tendrá una implicación importante.
Y hablando de ella, tenemos a la señora Frecis, que participa en los negocios del comerciante. Fuera de las interacciones con el dúo de amantes, no tiene una aparición tan marcada, pero es patente su fuerte carácter e interés a futuro de explorarse como personaje. Kyle Marlon, príncipe de Marlon. Este es un ejemplo claro de la influencia no visible de Prim Marlon en el contexto político de Marlon. Kyle oficialmente es el monarca del reino de Marlon, una nación estable y que, como sabemos, al final termina incorporado a Luciferia, tras la victoria de la revolución de Germain Madonia como parte de su reino. ¿Os acordáis de lo hablado con el lugar de los estamentos hereditarios de los personajes? Bien, pues con Kyle encontramos un claro ejemplo, con la peculiaridad de que el Pelea Azul es pleno conocedor de la influencia de su madre, buscando de todas las formas posibles escapar de ella. Hablamos de un playboy que se esconde bajo el seudónimo de Karch Scream, el cual usa y firma cuadros al óleo desde que era un niño. Kyle mayoritariamente interactúa con Micaela en la historia, siendo la más importante aquella vez donde habló con la sirvienta sobre el amor y su vida, donde mostró una insatisfacción sobre su situación, y se dio el momento donde se enamoró de Micaela. Bueno, antes de comenzar quiero hacer una pequeña aclaración, ahora una aclaración postproducción, ahora que estaba editando el vídeo, y es sobre el tema de la homosexualidad de la Sevilius, ¿no? Porque en esta obra es una cosa muy visible, ¿no? Que se ve con Clarice y Micaela. En un primer momento yo tenía pensado hablar de ello, pero al hacer una releída de la obra, me di cuenta que no era algo que tuviera un factor importante, ¿no? A nivel temático. Por lo que no, en lo que sigue del vídeo no hablaré sobre ello. Pero quiero dejar claro que está ahí, ¿no? De hecho, justamente esto era porque el tema de la conversación de Kyle, ¿no? Donde justamente Micaela le dice que le gusta Clarice y lo ve algo normal, ¿no? Esto quiero hacerlo por si alguien pues tiene dudas o quiere, si luego en los comentarios lo menciona, ¿no? Para aclarar que lo que viene en el vídeo no hablaré sobre la relación lésbica de Micaela y Clarice. Yo creo que dicho esto ya se puede seguir con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Claro que no es hasta el epílogo donde el personaje revelan que en su decisión y actitud hubo interferencias del demonio de la lujuria en la katana, pero se puede concluir de forma subjetiva que Kyle fue el verdadero causante de la caza verde pese a este hecho. Pero por otro lado, tuvo una gran participación en los revolucionarios de Luciferia, a causa de la muerte de Micaela, por lo que al final es plenamente consciente de ello. Al final, Kyle resulta un personaje que, al igual que su homogénea luciferiana Riliane, tiene una gran aciertos y errores que se versifican al ser monarcas, por lo que quedará en el futuro observar cómo se desenvuelve el monarca azul. Habiendo hablado de la realeza, permíteme volver a la familia Frecis, específicamente a la hija de los comerciantes, Yukina Frecis. Yukina es una niña de unos 9 años considerablemente inteligente, que pese a su corta edad, parece tener comprensión precoz de su entorno y de las personas que la rodean. Lo destacable de la niña resulta ser su afición por la escritura, puesto que es una afición que le dedica mucho tiempo y que le da mucha importancia, viéndose esto al cómo consulta todo lo que escribe a sus sirvientes para que le den su opinión. Algo a tomar en cuenta, y ya haciendo un análisis metanarrativo, las introducciones de cada obra comienzan con un extracto de un cuento bajo el nombre del cuento de Hadas Frecis, lo que puede dar a entender que los sucesos de la novela están datados, aunque sea un cuento. Claro que esto es una mera suposición, por lo que no creo que sea algo tan relevante. Otro personaje, aunque no sea un personaje humano, sería la deidad Hel, el cual como la mayoría aparece poco y es muy desconocido, pero me gustaría introducirlo. Hel, o el dios dragón de la tierra, es una deidad de árbol en su forma física venerada en Elfegord, de muchos años y al cual guía a Eluca durante la obra. Es bastante precavido, meditativo y serio, y no busca intervenir en los acontecimientos humanos. En general, la importancia de Hel como deidad reside en su culto, razón por la cual hablaré de él en el apartado del contexto histórico a profundidad. Y por último, culminando el apartado de buena forma, tenemos a Ain, hijo del jefe de la aldea elfeniana de Yatsky y soldado del conde Félix. Ain es un joven puesto, carismático y valiente de Yatsky, aspirante a soldado y que sirvió en cierto sentido de intermediario durante sus primeras apariciones con Micaela y Clarice, siendo de los pocos que estableció una amistad con ambas. Cabe destacar el respeto por Leonard Abadonia y Gaspenon como espadachines, además de su actuar en la caza verde, salvaguardando a la pareja de los soldados luciferianos, sacrificándose en el proceso. Esto nos demuestra que al igual que personajes como Alien, tiene un código bien establecido. Ain es un personaje que lamentablemente no volverá, pero cumplió de gran manera su propósito. Dicho esto, ahora nombraré las menciones honoríficas. Las razones para aparecer aquí serán estas tres. 1. Su caracterización y desarrollo se hablaron en la primera novela en sus respectivos vídeos. 2. Lo que se ofrece en la novela se relaciona tanto con Micaela y Clarice que en el apartado de estas últimas queda explicado. Y 3. Su intervención es tan nula situacional que no hay de qué hablar. Los personajes
son los siguientes: Allen Abadonia, Chelsea, Gaspenon, Rin Aurelian Lucien d'Autriche, Marianne Futapí, Ney Marlon, la madre de Clary, el conde Félix, Daniel Ausbin, la pareja de los posaderos o Germaine Abadonia. Ya está todo dicho, y habiendo completado este apartado, es hora de seguir. Bueno, esta es la parte donde hablaría sobre las historias extras, las cuales complementan a la novela, pero como en el vídeo anterior, y para no alargar más el vídeo, no lo haré aquí. En la descripción dejaré un link a un vídeo privado, o también se encontrará en la lista de reproducción de las videos, donde ya hablaré sobre las historias extras. Así que como siempre, quien quiera ir, que lo haga, y a quien no le haga falta, que siga hacia el último punto, el cual es el contexto histórico. Ya hemos llegado al último punto, donde en esta parte me concentraré en hablar de los elementos de la novela y su relación con la historia real, también con cuestiones que tienen que ver con su subtexto. Primero empezamos con el propio título de la obra, Wetlied de Verde, que esta pequeña palabra significa canción de cuna mecánica en alemán, según la wiki, siendo entonces canción de cuna mecánica de Verde. Esto no es una casualidad, puesto que el mismo Kuno P reveló que Elfegor está inspirado en Alemania a lo largo de su historia. Este hecho es visible con las vestimentas de los personajes y muchas referencias que mencionaré a lo largo del apartado. Y de mi parte, o de mi propia cosecha, como dice el refrán, quiero mostraros cómo Moti no se inspiró levemente en Alemania como lo conocemos actualmente, sino más en específico en lo que en su tiempo era el actual norte de Alemania, la zona cristiana protestante, y para ello déjame explicaros, contextualizando un poco de historia. Para empezar, hay que tener en cuenta que lo que entendemos por Alemania, como país y entidad política hoy en día, surge en el siglo XIX, tras la reunificación del Reino de Prusia, más tarde llamado como la Confederación Alemana, para la creación de un Estado germánico unificado, que se concretó en 1879, con la fundación del Imperio Alemán, liderado por el emperador o Kaiser Guillermo I y el canciller Otto von Bismarck. Para entender el surgimiento del Imperio Alemán y su imagen folclórica en el imaginario colectivo, tenemos que tomar en cuenta el estilo artístico-literario denominado como romanticismo, surgido a finales del siglo XVIII y el cual supuso el uso de la razón como máxima inspiración, que se daba en aquel entonces con la Ilustración, optando por los sentimientos como el motor principal de la creación. Uno de esos sentimientos fueron los sentimientos nacionales, que se acompañó con un redescubrimiento de la Edad Media, al ser en aquel momento donde comenzó la arqueología como rama del conocimiento, que halló muchos restos materiales medievales enterrados y que por primera vez se usaron como forma de reconstruir la Edad Media, como era histórica muy desconocida. Allí se descubrió obras como el Cantar de los Nibelungos, datado en el siglo XIII, figuras históricas como Otón I o la revalorización de la mitología nórdica y celta, lo que creó un sentimiento de pertenencia a las élites y pueblos germanos, dando así origen a Alemania como la entendemos. Esto en cierto sentido se puede apreciar con Elfegor, y no en el hecho de que Elfegor como nación sea más antigua que Lucifenia o Asmodean, cosa en la que difiere con Alemania, sino en tener una identidad muy marcada que la distingue de otras naciones. Ejemplo claro son el tono verde de cabello de los habitantes, la fertilidad de sus tierras, la secta Helka exclusiva del País Verde o figuras memorables como viene siendo Thorny Elfen, también llamado como el Rey Pacífico y actual monarca absoluto de Elfegor. Como algo no muy importante, o meramente como curiosidad, podemos encontrar que el gran territorio montañoso que tenía Elfegor y que hizo frontera con otras naciones, la cual no hay confirmación, pero me inclino a teorizar que hace referencia al bosque de las Ardenas, un territorio el cual no se encuentra dentro de las fronteras de Alemania, pero que a nivel histórico tuvo su importancia, al ser un bosque aparentemente impenetrable y donde hubo incursiones militares durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, cosa algo parecida a lo ocurrido con la invasión luciferiana a Elfegor durante la Caza Verde. Otra teoría es que el bosque del País Verde hace referencia a los Andes, una zona montañosa del centro de Europa y que se extiende por la frontera alemana y en países similares como Austria, aunque en este caso hablamos de una zona montañosa y no de un bosque. Un aspecto de suma importancia, por no decir la más clara y para entender a Elfegor como reino, la encontramos en su religión idéntica, la secta Hel, surgida como bien sabemos de la religión Levin, tras que el Reino Verde se separara de Livina Levianta. Cada una tiene una caracterización muy clara, puesto que la religión Levin adora el dragón gemelo Levia Behemoth, mientras que la secta o corriente Hel lo hace con el árbol milenario. De este suceso simplemente solo sabemos lo dicho, razón por la cual no podemos saber exactamente las razones para desvincularse por parte de la religión Levin, que dicho de otras palabras viene a ser una reforma religiosa, pero si hacemos un paralelismo con la vida real, nos resulta extraño. Las reformas religiosas en la historia se dan con individuos o grupos elegidos, los cuales proclaman la veneración a una deidad, en un contexto de un pueblo creyente en deidades o dioses anteriores y falsos a vista de estos elegidos.
Ejemplos históricos son el monoteísmo del pueblo judío a la deidad tetragramatón YHWH, o comúnmente llamado Dios, frente a las creencias de las deidades cananeas y babilónicas, y también se ve con el profeta del mazdeísmo Zaratustra, en el actual Irán, que trajo la creencia a la deidad Ahura Mazda, frente al politeísmo védico o indo-iranio. En este caso, diríamos que a pesar que la secta Hel ofrezca una especie de monoteísmo hacia Hel frente a los dragones gemelos, en este caso no sería un cambio de religión, sino que ambas creencias son de la misma religión, sino que difieren en sus concepciones. Y llegados aquí, recordando la influencia alemana en el Fegor, y si se me permite, apoyándome en un vídeo hecho por Yuki Sander Fox sobre el País Verde, este suceso hace referencia a la ruptura entre el cristianismo católico y el cristianismo protestante, este último comenzado por el reformador germano Martín Lutero. Hablar de lo que supuso es algo muy extenso y que a día de hoy resulta muy polémico, aparte que no es el vídeo para ello, pero podemos tener claro que en un principio surgió debido a la corrupción dentro de la Iglesia Católica y de la interpretación de esta de las escrituras sagradas de la Biblia en su conjunto. Ya de ahí hubo intereses entre estamentos de ambos lados, lo que protagonizó en Europa la Guerra de los 30 años, la cual se dio entre potencias de aquel entonces tras el cisma, que coincide en paralelo con la persecución de la secta Hel durante gran parte de su historia. Volviendo a las Sevilius, el que mote ha hecho este paralelismo se vuelve evidente, ya que tradicionalmente el sur de Alemania siempre ha sido católico, mientras que el norte protestante. No por nada gran parte de los sucesos de la Guerra de los 30 años tuvo lugar en la Europa central. Referencias en la secta Hel, y las más evidentes y que perfectamente hubiera acabado, pero vaya, me hace ilusión hablar de conceptos religiosos, es el decorado minimalista de las iglesias y el hecho de que no se permite la iconoclastia, o representaciones de Hel, al igual que en el protestantismo. Ahora bien, estos detalles no son exclusivos del protestantismo, ejemplo de ellos son las sinagogas o la carencia de imágenes en el Islam, al ser prohibidas. Y por último, y paradójicamente, la secta Hel tiene ciertos detalles semejantes al cristianismo católico, como el atuendo de las monjas o el propio bosque del árbol milenario como un lugar de peregrinación, como vendría siendo dentro del catolicismo, por ejemplo, la Catedral de Santiago en Santiago de Compostela, España, donde presuntamente se hallan los restos del apóstol y santo Santiago, discípulo de Jesús en vida. Y por último, en cuanto a la religión y el más allá, la obra nos deja saber que los personajes creen una vida después de la muerte, aunque al no especificarse, no me atrevo a decir conclusiones de ello, y prefiero que en las novelas siguientes esto sea explicado. Y sumado, no hay que olvidar que se deja entrever el dilema religioso del porqué de la existencia del mal en la vida de Clarith, un tema recurrente y base como personaje, aunque su obra y vida ya fue explicado, por lo que no hace falta que reitere lo dicho. Creo haber dejado claro la religión en la obra y su importancia, y esperemos en un futuro lo que nos depara. Dicho esto, por último, nos queda el último apartado importante, hablado en su gran mayoría en el apartado de Mikael y Clarith, el cual es sobre la etnia Netsuma y su discriminación sistemática en Elfegor. Los orígenes de los Netsumas hasta ahora son desconocidos en cuanto a dónde provienen, pero se sabe que en un pasado hubo una gran persecución hacia el clan por toda la nación, llevando a que su número se redujiera casi por completo, todo resultado de un programa de homogenización de la población elfen, que se llevó a la etnia piel blanca casi a la extinción como resultado de lo dicho anteriormente. El cómo eran discriminados ya se ejemplificó con la vida de Clarith, pero no por ello no hay por dónde hablar. Si hiciéramos un paralelismo de los Netsumas con la vida real, encontraríamos varias coincidencias. Encontramos similitudes con los romaníes o gitanos, al ser estos nómadas como parece ser los Netsumas, o con los propios judíos, al ser caracterizados con ciertos rasgos faciales, pero la verdad no encuentro que Moti se haya inspirado de uno de ellos en específico. Aunque sí es cierto que ambos grupos tienen consigo varios estereotipos que probablemente los elfen tenían sobre los Netsumas, como puede ser la acusación de tendencia a robar a los gitanos, o ciertos periodos oscuros de la historia de Alemania en donde se persiguió a los judíos, pero aún así no se ajusta el trato con Clarith, pues su odio resulta superficial. Obvio que estos tópicos surgen de la discriminación de estos grupos y en absoluto los avalo y se deben de aprender de ellos para no repetirse, pero mencionarlos sirve para evidenciar que aquellas creencias eran compartidos por el pueblo llano, e incluso pensadores de aquellas épocas también se habían expuesto, como puede ser el propio Martín Lutero, mencionado como padre del protestantismo, el cual era acérrimo antisemita que hizo varios escritos contra los judíos e incluso fomentó ir en contra de ellos de formas violentas. Claro que no pretendo dar un veredicto o sobre qué me parece Lutero o su moralidad, solo es una exposición de este hecho, de la misma forma que se puede mencionar el destierro de los judíos sefardíes en 1942 por parte de la Corona de Castilla, desde el mundo católico. Y dicho esto, creo que el grupo que más parece inspirado para crear Netsumas resulta ser los pelirrojos. El pelo pelirrojo es una variabilidad genética rara que tuvo varios significados históricos, siendo muy buenos en algunos casos, pero es cierto que en Europa el color pelirrojo tenía varios estigmas que hizo de estos el ser discriminados. Entre estos está la asociación de estos con los demonios judio-cristianos, pues el rojo era el color que simbólicamente se asociaba a estos, y también el estigma, dado en el Mediterráneo especialmente, de dar mala suerte a seres salvajes, puesto que estos se relacionaban con los celtas y los vikingos, antagonistas del Imperio Romano y los reinos cristianos en época medieval.
o el más significativo dentro del cristianismo, ya que era frecuente representar a Judas Iscariote, el judío que vendió a Jesús en el Nuevo Testamento por 30 monedas de plata, o directamente a los judíos con ese color de cabello. Esto se parece más al trato de los Metsumas, pues su discriminación no surge tanto de su creencia religiosa. Recordemos que Clay se vuelve una fiel creyente de Hell, sino en ser percibida como extranjera por rasgos meramente físicos. A esto no hay más que decir, más bien el sentido temático de que Riliane mande matar a todos aquellos con el color de cabello de Micaela, en este caso todos los Elfen, pues pese a ser involuntario, Riliane llegó a hacer lo mismo que estos como sociedad hicieron con los Netsumas y el resto de extranjeros. Dicho esto, en cuanto al fuego como reino, hablamos de una nación con una monarquía absoluta como las homólogas, más antigua en existencia y entidad, pero que esto en cierto sentido jugó un papel en su contra al final, pues muchos años de aferrarse a sus tradiciones e identificarse del resto del reinos por su religión y etnia, más específicamente por esto último, hizo que el Fëgor cayese, aunque sobrevivió al final por la intervención del reino de Marlon. Queda esperar qué pasará a continuación bajo el mando de Torni Elfen, si los elfenanos deciden seguir con sus propios prejuicios o llegan a ser una oportunidad de cambiar el rumbo. Y bueno, hasta aquí el último apartado. Pienso que con todo esto cierro de lo que la novela puede ofrecer, y espero que os hayáis podido comprender qué nos tienen que decir esta novela con la cara B de la caza verde y cómo podemos reflejar en ello con los excesos de la vida real, respetando las distancias claro, pero entendiendo ambas cosas. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo. La verdad, he tenido un tiempo de reflexión que he estado fuera en el entorno de Sevilius, y creo que me ha ayudado bastante para dar una mejor explicación a comparación del primer vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y lo hayáis disfrutado. Recordad que siempre esta ayuda a puntuar el vídeo y de paso comentar, ya que así veo vuestras opiniones o puntos de vista, que siempre son de mucha ayuda como creador de contenido. Recordad que en la descripción están todos los links que mencioné durante el vídeo, además de creadores del fandom de quienes usé material para la realización del vídeo. Agradezco mucho sus aportaciones, ya que sin ellas, este vídeo no sería lo que es. Habiendo cerrado este vídeo, qué mejor forma de terminar que con una pieza musical, que tal vez sonó durante la caza verde al son de la música alemana, al son de las cabalgatas de las Valquirias, de Richard Wagner, el cual dice así: pim pim pim.